¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Piedra, Papel y Tinta. Esta semana vamos a escarbar en la política, concretamente en el gabinete de Evo Morales. ¿Por qué decidimos tocar este tema? Porque han comenzado ya algunas hipótesis sobre cambios en el gabinete. No se olvide, ya hemos entrado a enero y lo típico de enero es hablar de a las citas del 22 de enero y por supuesto de los cambios en el gabinete ministerial. Todavía más en este año electoral, hiper electoral, porque se están jugando el todo por el todo. Por lo menos en el movimiento al socialismo me imagino que esa es la interpretación en el gabinete y que hay que poner las mejores herramientas para ganar una campaña electoral, aunque lo que deberían hacer es gestión y que se haga la campaña por fuera. Pero usted también sabe que incluso se reparten departamentos para que los ministros puedan impulsar también esta campaña. De hecho, será una de las preguntas. ¿Están ahí para la gestión, para la campaña? ¿Corresponde o no? ¿Se vale dividir los departamentos? No. Parte de las preguntas que haré hoy a dos personas que me van a ayudar a comprender esta etapa. Quiero dar las gracias. Comienzo por mi izquierda. Sandra Aliaga, periodista, muy amiga del programa. Gracias por estar aquí. Encantada. Y feliz me muero, digo, feliz año nuevo. Feliz 2019 para todas las personas que nos siguen. Y felicidades también, que tenga un lindo año Marcelo Silva. Usted es politólogo, es muy amigo del programa, gracias por su análisis. Y yo siempre digo por su entusiasmo también en el programa. Y feliz me muero, digo, feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Claudia. Para mí un privilegio estar con usted y con Sandra. Y desearle también a la teleaudiencia, por supuesto, un muy buen año 2019. Al presentar el programa yo me metí ya en si la campaña, si la gestión, y bueno, me metí en eso porque en verdad es lo que se comenta. Cuando estamos en un año electoral, obviamente el gabinete está pensado por las capacidades que tiene un determinado profesional en el área, pero también sus capacidades políticas, y en un año electoral, decía en esa pequeña introducción, el presidente incluso pone departamentos, ¿no? Bueno, Sandra, usted, así voy a ser cuando sea presidenta, y usted sea mi ministra de Gobierno. Sandra, usted, por favor, La Paz. Marcelo, usted, ¿se vale eso? No estamos arriesgando, es una pregunta política, se hace, pero ¿conviene? No, a ver, ¿quién quiere comenzar? Sandra, a la izquierda siempre tiene la palabra. Se está vengando porque en realidad en este caso el politólogo tendría que darnos las directrices, ¿no? Sí. Y la normativa. Yo voy a hablar desde el sentido común. No sé si se vale o no se vale, pero por supuesto que en un año electoral hay pesos específicos y responsabilidades que atender para buscar ganar la elección. O sea, porque los partidos que intervienen en una gesta electoral es para ganar una elección. Ahora, para mí, esta tensión que nos presenta Claudia me parece súper importante. ¿En qué sentido? Es gestión versus campaña. Y ahí tendríamos que ver cómo van a entender los y las ministras, a pesar de que son 3 ministras en este momento, únicamente de 20, y eso ha variado, y yo creo que es importante hacer el apunte. Sí, en un momento fueron 50%. En un momento fueron 50% las mujeres en el gabinete, y hoy son 3 de 20. Pero bueno, ¿cómo entendemos qué significa hacer campaña? Entonces, yo me inclino por una apuesta más sostenible y a largo plazo. Para mí, hacer una buena campaña es, en estas circunstancias, es hacer una excelente gestión. Bueno. Porque es la gestión la que me permitirá, ¿no es cierto?, lucirme y no decir cuando yo voy a, sino, miren, aquí estoy y esto es lo que estoy haciendo. Ahora,
que se repartan las responsabilidades en los departamentos por la cantidad de contactos, por esto, por el otro. Yo creo que son estrategias además sempiternas. O sea, se vale, dice Sandra. A ver, aquí hay una clara división de la teoría y de la práctica, clarísima, ¿no? Si tú me preguntas en el aspecto absolutamente teórico, yo te diré, si vemos la política comparada, los presidentes inmediatamente renuncian a la jefatura de sus partidos políticos cuando asumen ese cargo. Y podríamos ver muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. Incluso en Bolivia, ¿no? Yo me acuerdo de algunos expresidentes que renunciaron a ser jefes de sus partidos en el momento en que asumieron la presidencia, ¿no? Y de alguna manera se tiene que mantener una distancia entre tu gabinete, que debe ser gestión pública, básicamente, a lo que significa, por supuesto, la gestión política, que es una tarea partidaria. Se supone que para eso tienes un partido estructurado, tienes dirigencias partidarias, tienes una militancia activa, ¿verdad? Entonces tu partido funciona, no diría separado, pero a la par como una maquinaria. Puro cuento y pura teoría en el ámbito de la aplicación boliviana, porque no existe ni ese partido estructurado, ni esa fuerza, ni nada por el estilo. Por lo tanto, en el caso boliviano, sí es importante, ¿verdad?, la participación de un gabinete y de los ministros en el área de, fundamentalmente, estructuración logística del partido o de lo que va a significar la votación. ¿A qué se dedican primero los ministros que puedan estar encargados en cada departamento? A poner orden. Porque tú tienes muchas voces ahí y tú necesitas tener directamente una delegación de la voz presidencial que diga, señores, un ratito, vamos a ir por esta ruta, los compañeros gremiales van a trabajar acá, los compañeros obreros van a trabajar por este lado, vamos a hacer esta articulación, directores de orquesta. El segundo elemento por el cual es importante, y hay que decirlo a voz en cuello, que no solo sucede con el oficialismo en este momento, también con la oposición. Necesitas mover una maquinaria logística de control electoral. Necesitas ver quiénes se van a encargar, por qué circunscripción, dónde van a estar, qué van a hacer el día de la elección. Estaba haciendo el otro día un cálculo, ¿sabes, Claudia, Sandra, cuántos se necesitan militantes para mover en una elección? 50,000 para hacer control electoral. Eso como militante puro, tú no lo puedes lograr. Necesitas ahí funcionarios, pues, no hay otra. Así seas Gobernación de Santa Cruz, Alcaldía de La Paz o Ministerio X, necesitas mover a tus funcionarios para que te hagan ese tipo de control electoral. Vayan a tal mesa, te controlen esto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienes a los ministros ahí como nunca, no solamente en el papel de la gestión, que yo creo que va a ser descuidada, va a ser olvidada, sino también como elementos centrales de un operativo electoral. Ahora, a lo que habría que ver, y aquí me quedo, es ¿dónde son más importantes? Si en el cargo de ministros, como tú decías, directores de orquesta, o como articuladores de campaña directa siendo ya candidatos. Porque habrá que ver que muchos de los ministros pueden pintar muy bien como candidatos posibles en una asamblea legislativa plurinacional para el próximo año, que además se ve bastante exquisita. Me quedé corta. Una patillita. El convertirse en articuladores y operadores electorales, desatendiendo sus funciones de gestión ministerial, para mí es un acto de corrupción, por un lado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo compatibilizamos estas cosas? Porque yo me acuerdo en épocas pasadas, había cierta posibilidad de contar con militancia bastante mística que se partía entre su trabajo X, yo era profesora de inglés particular, y la militancia y las funciones que obligaba la militancia. Y la otra pregunta que tengo para Marcelo es, cuando nos dices que incluso hay mucha gente, políticos, que renuncian a la jefatura del partido para asumir la presidencia en otros países, y que había ocurrido en algún momento aquí, ¿cuál es la verdad de la milanesa? Porque teóricamente, para la entrega mediática,
yo puedo renunciar a la jefatura del partido y ser presidente. En ese caso yo podría considerar en nombrarte algo, Claudia. Pero devolución de gentileza. Sí, claro. Pero en el fondo yo seguiré siendo la jefa del partido si es que de verdad soy lideresa. Entonces es como que un poco complejo, ¿no?, el tema. Y yo añadiría, le vamos a caer, ahí ya salieron las dos periodistas preguntándole a Marcelo, pero también va a contestar lo de los funcionarios públicos, porque es cierto, comenzamos por eso, ¿no? Los ministros tienen que hacer gestión, para eso están ahí, su sueldo es para eso, no para hacer campaña, pero evidentemente forma parte de esta estrategia preelectoral donde no se van a poder escapar, está claro. Yo creo que dentro del aula y fuera del aula se puede comprender. Ya me cuesta más cuando hablamos de los funcionarios, de la alcaldía, de la gobernación en Santa Cruz, en todo lado, porque eso ya implica un carácter obligatorio que puede llegar hasta el chantaje, ¿no? Sabemos que en todo lado, Solvo, todos tienen que entregar para no perder el trabajo, entregar ese aporte voluntario con cara de pistola y lo cobran todas las estructuras políticas. Eso es más complicado para un funcionario, ¿no? Ya estamos en un tema más complejo. Entonces, creo que esta frontera que marca Sandra de corrupción, no corrupción, es pertinente, ¿no? Yo creo que solamente para que retomes todo, yo creo que yo no le veo problema en que los y las ministras en su gestión resalten las bondades de su partido y de su binomio, etcétera, etcétera. El problema es cuando, nuevamente repito, desatienden sus funciones de gestión para hacer descaradamente campaña. Bueno, a ver, dos cosas importantes para responder. Una, mucho depende del sistema político y fundamentalmente de las reglas electorales que tienes. En países donde no hay la reelección, ¿no?, el presidente muchas veces deja el tema ahí y se retira porque no tiene un derecho expectaticio mayor, ¿verdad? O cuando hay solamente el tope de la reelección, y ahí va, ¿no? Entonces es mucho más fácil, incluso por una necesidad de renovación, que tú dejes una estructura partidaria independiente, que viene a ser tu recambio. Voy a poner el modelo español, que es el que conozco con muchísima cercanía, ¿no? Es decir, el gran problema, por ejemplo, último de Rajoy fue ese, ¿no? Se comió la posibilidad de un recambio cuando el PSOE sí lo hace, ¿no? Lo hizo Zapatero, vino otro, es decir, tienes 2 periodos, ahí se te acaba el asunto. Entonces, eso tu obligación cuando tienes un partido institucionalizado, decir, señor, usted dedíquese a gobernar. Nosotros nos vamos a dedicar a crear nuestros cuadros, a ver quién va a ser nuestro próximo candidato. Tenemos que fortalecer ese liderazgo, tenemos que sacar desde las internas, desde las regiones, quién va a ser el futuro sucesor de usted, porque queremos seguir en el poder. No porque usted se vaya, nosotros nos vamos del poder. Evidente. ¿No? Entonces, claro, estamos hablando de otra realidad, de otro contexto y de otra cosa. Eso era como una introducción, pero me gustaría que no se me acaben mis minutos para que vayamos a la evaluación de los actuales ministros y ir planteando algunas hipótesis de por dónde podrían ir los cambios. Y voy a seguir la entrada de Sandra. Usted ha comenzado en la presentación diciendo que es un gabinete con 3 mujeres de 20, recalcando que en un momento fueron 50%. Pero retomo la entrada para que empecemos primero las damas y después los demás. O sea, estamos hablando de Mariana Prado, de Gisela López y de la ministra de Culturas, Vilma Alanoca. Ahí están las 3 mujeres. ¿Por qué no hacemos un repaso de pocas para empezar? Pero ya, de calidad, no, son ministras clave, no, comencemos con ellas. Hay una técnica ahí, definitivamente, que es Mariana, ¿no? Sí. Mariana tiene un perfil absolutamente técnico de gestión, lo viene haciendo desde hace varios años. Además, yo diría que el cargo de ministra de Planificación es una consecuencia de un trabajo por lo menos de 10 años, estuvo muy cercano, es una persona muy cercana al vicepresidente, especialmente en el área de planificación, de economía. Por lo menos
ahí está un perfil hasta aquí, técnico. Esos son halagos, dirá la ministra Prado. Cumple, sí. Cumple y mérito profesional. Es un mérito 100%. profesional y yo vería ahí una ministra, si ustedes quieren calificarla y etiquetarla, técnica. Los resultados, por supuesto, pueden evaluarse, pueden discutirse en el ámbito, pero absolutamente. ¿Técnica puede interpretarse como buena profesional también? Es una profesional muy competente, y no solamente en el ámbito de la gestión pública a nivel estatal, ¿no? Ha estado en el tema de Fonplat, etcétera. O sea que es una persona que a mí me parece muy, pero muy apropiada. Además, hay que reconocer que Mariana, a iniciativa de su programa de empleo, ha hecho muy buenos lazos con el sector privado, que en ciertos momentos era bastante tenso. Por lo tanto, hay que reconocer que ahí Mariana hace un gran esfuerzo. Es una técnica. Entonces, pero ese comentario, ese último comentario de Marcelo, discúlpeme, me da la posibilidad de poner en tela de juicio la separación entre técnica y política. Claro. Mariana es profundamente política. La técnica, la ciencia, la física, o sea, no creo que haya ningún tema que toque al desarrollo humano, político, social, cultural de la humanidad, ¿no es cierto?, que sea despojado de un horizonte político, porque yo puedo ser una técnica fantástica que favorece la posición de Bolsonaro, claro. ¿no es cierto?, de su visión de país, sí. Pero también puedo ser, en este caso Mariana lo es una profesional de primera línea, técnica, impecablemente, como dice Marcelo, pero con un horizonte político muy claro. Ahora, fíjate y que encima, nadie puede ser técnico, voy a terminar el... Tecnopol, no, o sea, no, solamente este apunte. Es que nadie puede ser puramente técnico, ni puramente político en la gestión, porque lo arruinas. Yo me acuerdo, voy a decir el nombre, yo me acuerdo un ministro de Economía de Banzer, José Luis Lupo, que es una declaración que fue, cuando yo estudiaba ciencia política, el ejemplo de lo que nunca debe ser un ministro. Decía, ¿qué dijo? A mí no me hablen de política, yo soy ministro de Economía. Por lo tanto, yo me voy a encargar simplemente de los indicadores macro. ¡Qué declaración más torpe, más alejada de la realidad! Tú, si eres ministro, no puedes dejar tu parte política. O sea, tienes que ser tecnopol. Por ¿no? supuesto, son cargos políticos. Hice el apunte porque usted, Marcelo, dijo es técnica. Claro, tiene un perfil mucho más técnico, pero no deja de ser política. Bueno, además yo diré que es una ministra muy guapa y con un gran sentido del humor, lo que viene muy bien en momentos tan tensos. ¿Qué decimos de nuestra colega Gisela López, periodista con experiencia en varios medios y el Ministerio de Comunicación al que le llegan muchos dardos, ¿no? Es un ministerio sumamente complicado, hemos estado por ahí en algún momento de la vida. Yo considero que, y me cuesta mucho decirlo, yo tengo un respeto y una admiración grande por la carrera que ha hecho Gisela López desde changuita, desde reportera, y no solamente ha sido una carrera periodística, digamos, de muy buena calidad, sino que después se hizo cargo de lo que era la UCAC, la unidad de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, de preparación para la Asamblea Constituyente. Después fue delegada presidencial en Santa Cruz, o sea, ella se ha forjado y al principio, curiosamente, le notaba mayor solidez en sus posiciones. A mí me gustaría que retome esa solidez, Gisela, porque a veces esta vorágine política y esta forma de hacer política del movimiento hacia el socialismo, que no ha variado la forma de hacer política desde la recuperación de la democracia y antes de ello, lamentablemente, tiende a veces verse en la obligación de defender lo indefendible, y ahí se pudrió la Francia.
Y bueno, yo reitero que es un ministerio muy delicado, pese a la experiencia enorme de Gisela y su juventud también. Debe ser muy arriesgado. Yo voy a ahondar el peso, pero quitarle un poco de culpa. Ella nunca fue vocera y estaba llamada desde el Ministerio de Comunicación a ser vocera gubernamental. Por supuesto, eso no estaba, no es su culpa, ¿verdad? Porque el gobierno tiene otra estructura de vocería, incluso siempre le he criticado una vocería que va muy, pero muy de llano al presidente y al vicepresidente, ¿no? No hay niveles intermedios, ¿no? Y a veces el fusible salta muy rápidamente cuando esa vocería entra en desgracia o cuando tiene virtudes, ¿verdad? El que paga el plato roto es indudablemente el presidente. Ella no llegó a ser vocera, se convirtió un poco en una ministra muy administrativa, ¿no? Que en Canal 7, que el tema de corrupción. O sea, yo no la he escuchado, por ejemplo, tener argumentos iniciales, primarios, ante un evento importante, por ejemplo, lo cual pasaría en todo lado. ¿Dónde está el ministro de Comunicación para ver qué es lo que dice el gobierno? He visto salir ministro de Educación, he visto salir a cualquier otro, ¿verdad? Entonces, un poquitito ese elemento le quita mérito. Pero yo encuentro una virtud en Gisela. Y es de que, si ustedes saben muy bien, la vocería de alguna manera está concentrada. Y eso fue al principio un detonante en el gobierno de Evo Morales. Todo el mundo hablaba lo que quería y por todo lado. De alguna manera, el Ministerio de Comunicación me parece un trabajo mucho más subterráneo, no tan visto. Ha logrado nomás mantener una coherencia para que no existan estos tipos de salto, ¿no? Es decir, que un ministro esté diciendo una cosa, el otro. Y yo sé que eso lo maneja muy bien y lo articula el Ministerio de Comunicación. Incluso me voy a animar a decir, ustedes saben que la publicidad estatal de todo el gobierno, excepto algunas cosas, lo maneja el Ministerio de Comunicación. Entonces, ese es un trabajo también que no deja de ser importante. Sí, y seguramente el presidente también va moldeando en función de la experiencia, me imagino, del propio presidente, claro, de cómo le ha ido, va moldeando también, va dando directrices a esta ministra. Otra guapa. Ojo, yo le encuentro muchas virtudes, pero sí esta vorágine, como decía anteriormente, coloca a quienes están en ese tipo de cargos en esa vorágine que hay que a veces defender, insisto, defender lo indefendible. Y ojo, Marcelo, si bien es cierto que en algunas apuestas de estructura gubernamental él o la ministra de Comunicación cumple funciones de vocera, eso no es automático. Hay muchos ministros y ministras de Comunicación que no cumplen esa función, y es más, ese gobierno define con específicas funciones a un o a una vocera. Nos quedan 6 minutos y nos faltan 18 temas. Y la tercera ministra, sí, vamos rapidito, a ver, ya. Vamos con Alanoca, otra ministra, a ver, joven, guapa también, con mucha energía. No, las 3 ministras jóvenes y guapas, las 3 ministras. Qué pena que no hayan guapos en... debe haber, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Alanoca. Pero Alanoca, joven, se enérgica. Decía muy bien que Mariana tenía un perfil mucho más técnico, ¿no? Alanoca tiene un perfil mucho más político, definitivamente. De las 3 es la ministra más política. Porque además tiene una responsabilidad política muy grande, que es la Ciudad del Alto. Y tiene la encomienda del presidente de recuperar la alcaldía del Alto, que eso sí ha dolido en la etapa electoral. Yo la veo a Vilma seguramente como la próxima guarmialteña, la próxima candidata a alcaldesa del Alto, casi con certeza, y por lo tanto el Ministerio de Culturas, más allá de las funciones técnicas que pueda tener, ¿no?, de gestión, es un espacio muy importante para ese cometido. Pero Culturas, Ministerio de Culturas parece, mucha gente lo pone como a la cola porque pone economía, qué importante, culturas para rellenar. No. En Culturas cae un peso enorme y más allá del carácter político joven, en fin, de la ministra, está la responsabilidad de qué entendemos por cultura y cultura, si no es
poca cosa, ¿no? Y creo que acá hay que tener mucho cuidado también con esta cartera. Estoy convencida de eso. Dos cosas. Si le ha dolido al MAS perder la alcaldía en el Alto, no sé si le ha dolido por su propia ineficiencia y su terquedad de poner un candidato que no correspondía y ha ido a perder abiertamente, o porque de verdad, y porque además le presentaron una candidata fuerte y sólida como la Sole, o qué, ¿no es cierto? En el ámbito de lo que es el Ministerio de Culturas, creo que no tengo los criterios suficientes que demandas, Claudia, como para hacer un análisis serio. Y el tiempo, yo creo que sí lo tiene Sandra, pero lo que no tenemos es tiempo. Ahí van las damas, ahora los demás. Deben quedarnos unos 4 minutos. Vamos por, a ver, comencemos con los ministros. Los de sombrero, el de sombrero, que es el más importante, es el jefe del equipo Pari, ministerial. Don Diego Pari. Don Diego Pari. A ver. Perdido, ¿no? Perdido, o sea. La apuesta principal de la política exterior boliviana fue indiscutiblemente el tema marítimo, ¿no? Pasó lo de La Haya y no hay que entrar ni siquiera en el debate del tema. No, ya hemos entrado y no coincidimos, pero bueno. ¿Verdad? Pero ahí parece haberse perdido la brújula en el tema del manejo, hasta incluso en el tema de la estabilidad de los cargos, ¿no? ¿Hay tiempo suficiente para juzgar a Pari? Me parece como recién estrenado, no sé. No creo que haya tiempo suficiente, yo más bien lo veo. Lo que pasa es que a veces ponemos todos los huevos en una canasta, y cuando pensamos en relaciones exteriores sería absurdo no reconocer que el plato fuerte de estos últimos años ha sido La Haya, pero no es lo único. Entonces, y en ese sentido yo creo que don Diego Pari ha desarrollado unas capacidades sumamente interesantes en su posibilidad de articular las relaciones exteriores bolivianas de manera equilibrada, inteligente. Esa es mi visión. Guillén, porque economía es importante, es un ministerio duro, después, además con ese antecesor, ¿no? El ministro Arce. Obligado a eso, precisamente, ¿no? A mantener un perfil pero muy debajo al que tuvo el ministro Arce. Y lo suficientemente inteligente como para continuar con la política dejada o pergeñada por Arce y su equipo. Esa es la virtud política de Guillén, precisamente. Por mantener el perfil bajo y continuar lo que se está haciendo. Pero hacerlo con inteligencia. Y por eso pareciera un ministro importantísimo, pero que no está en tiro al blanco. Hablando de los claves, me quedan 2 minutos. ¿Qué les parece si hablamos de Romero, de Arce? 1 minuto. Romero, Arce, vamos con los clave. Aquí lo voy a hacer más fácil. ¿Qué ministros creen ustedes que se vayan a quedar? Los que tú has mencionado, yo creo que se van a ir. Tendrían que irse. Arce, ahora, no sé si se van, no sé si se van, no sé si se van este 22, pero antes de mayo se van a tener que ir. Yo no considero una asamblea legislativa plurinacional como la que se podría pintar, según las encuestas y demás, sin Romero y sin Héctor Arce como articuladores políticos dentro de esa asamblea. Así que ellos serían a la asamblea. Yo los veo ahí necesarios, imprescindibles en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo cual lamento mucho porque entendiendo que Héctor Arce es un hombre sumamente inteligente y bien formado, es demasiado conservador para mi gusto y ha sido un obstáculo para varios puntos del desarrollo humano en este país. Vamos por otros ministros. Educación, que ha estado mucho tiempo el ministro de Educación. Creo que desde el principio está casi, ¿verdad? ¿no? ¿Aguilar? No, Roberto... No, porque entró Pazzi fue el primer ministro de Educación. Cajías creo que fue la primera. Pazzi, luego vino Pazzi, luego vino Cajías y vino... Pero Aguilar está evidentemente hace mucho tiempo. Años. Yo lo consideraría también imprescindible para seguir en la línea política y también lo vería en la Asamblea Legislativa Plurinacional casi clavado. Pero el problema de Roberto Aguilar... Bien linda tu Asamblea Legislativa. Es que tiene que ser así. Yo no considero, de entrada no creo que nadie obtenga 2/3. Ojalá, porque lo han usado mal. Sí, y me da la impresión de que incluso para mantener mayoría va a ser difícil. Por lo tanto, ahí necesitas articuladores, necesitas luchadores, necesitas gente. Roberto Aguilar, después de lo que hizo en la Asamblea Constituyente,
Yo lo veo mucho mejor en la Asamblea Legislativa que luchando con los maestros. Está vaciando el gabinete, Marcelo. Bueno, me voy, porque enseguida hablamos de los periodiquitos. ¿Alguien quiere decir una última palabra sobre algún ministro? Digan ahora o callen para siempre. Ninguna. Es muy difícil hacerlo con tanta presión. A la 1, a las 2. Alfredo Rada. Es un gran articulador. ¿Es un buen negociador? Yo creo que sí. ¿Se queda? Tiene que quedarse. Y está. ¿Ve? Usted funciona bajo presión. La voy a invitar a mi gabinete cuando yo sea presidenta. Gracias, Marcelo Silva. Gracias, Sandra Aliaga. Usted se queda ahí porque enseguida Lucía Sauma va a proponerle, a ver, las novedades de los periodiquitos, de los periódicos de a las citas. ¿Qué hay detrás de eso? No solamente es un periódico pequeño. Tenemos propuestas interesantes desde el periodismo para uno de los momentos más mágicos del año, que es la a la cita. No se vaya.